Buenas tardes, bienvenido a su clase de ciberseguridad. Vamos a iniciar con la sesión de este día leyendo el versículo con el cual estamos en esta semana, ¿verdad? Haciendo una pequeña meditación. El valor es una frase y es no puedes servir a Dios y al dinero. Bueno, la versión Reina Valera, ¿verdad? Nos dice ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, es interesante a veces ir a ver otras traducciones, no necesariamente el español, sino a otros idiomas. En los que están aquí, ninguno, no aparecen en el inglés, ni en el alemán, ni en el alemán, sí, en el portugués no. Pero es una referencia a un dios. Esto es porque en el texto original, en el griego, por ejemplo, no se habla ni de riquezas ni de dinero, sino que en el griego original se utiliza el término mamón. El término mamón en griego puede hacer referencia a dos cosas. Uno es a la codicia o a la avaricia, es decir, es una de las connotaciones que tiene la palabra. Y la otra connotación es a un dios, ¿verdad? Un dios pagano que precisamente es el dios de la codicia, el dios de la avaricia. Por ejemplo, dentro de la parte religiosa, cuando se habla de los pecados capitales, incluso en la obra de Dante Alighieri, encontramos referencia a este, realmente no es un dios, ¿verdad? Desde el punto de vista, eh, digamos, teológico, es un demonio realmente, de nombre Mamón. Que claro, algunas civilizaciones lo convirtieron en un dios, al que le dedicaban, digamos, ofrendas con el propósito de que diese precisamente riquezas. Así que tenemos esa situación interesante, ¿verdad? Contemporáneamente, pues algunos por ahí incluso dicen que el dinero es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y diciendo una frase un tanto pagana, ¿verdad? Y que roza hasta un poquito la blasfemia, ¿verdad? Al considerarlo así. Pero es que es una realidad. Para muchas personas quizás no lo ven así, pero son esclavizados a depender del dinero como un medio de vida. Es decir, que su prioridad en esa tierra es hacer dinero, como se dice literalmente, no ganarlo, sino hacerlo. Em, Se convierte en una compulsión por acumular y acumular y acumular más riquezas. Un buen asesor financiero, ¿verdad? De esos que escriben muchos libros de finanzas, le preguntaron que cuál era lo más difícil para un multimillonario. Y él respondió, mire, lo más difícil para un multimillonario es cuando uno logra hacer su primer $1.000.000. Y le preguntaron que por qué era tan difícil eso, por qué era lo más difícil. Y dijo, porque cuando usted logra hacer 1.000.000, siente que puede hacer dos, que puede hacer tres, que puede hacer 4, 5, 6, 10 millones. Y comienza esa ambición, esa carrera por llenarse y llenarse de más y más dinero. Y parece no tener saciedad. Si no, veámoslo en los hombres más ricos, de acuerdo a la revista Forbes, en donde casi siempre en los últimos años se ha estado peleando el señor Bill Gates con don Carlos Slim de México. Y están en esa puja, ¿verdad? Por ver quién tiene más, ya no millones, sino billones. Es dinero que quizás vivirían bien 4 o 3 vidas con todo ese dinero, ¿verdad? ¿Y para qué acumular tanto? ¿Para qué generar tanto? Bueno, ahí es la idea, ¿verdad? ¿A quién servimos? ¿Servimos a Dios o a las riquezas? Bien, dejamos hasta ahí la reflexión y vamos a continuar. Estábamos adentrándonos a lo que era la ley, ¿verdad? En cuanto a lo que viene siendo los delitos cibernéticos que se establecen aquí en nuestro país. Vamos a hablar ahora de lo que sería el capítulo 1, ¿verdad? Pasando ya a lo que sería el título 1, que es como la introducción, definición de términos y todo lo que está relacionado a esta ley. Ahora ya vamos a ver lo que vendrían siendo la parte, digamos, de los delitos. El primero se encuentra en el artículo 4
el cual es el acceso indebido a sistemas informáticos. Y nos dice el que intencionalmente y sin autorización o excediendo la que se le hubiera concedido, acceda, intercepte, utilice parcial o totalmente un sistema informático que utilice las tecnologías de las TICs, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Bueno, aquí ya estaríamos hablando precisamente de la clasificación de los delitos junto a las penas. Ahora, recordemos que estas penas a veces son excarcelables dependiendo cómo vaya el caso, la gravedad que tenga. Pueden ser medidas sustitutivas las que dé algún juez también, ¿verdad? Pero la pena como máxima, digamos, es eso, ¿verdad? De 1 a 4 años en prisión. Y ojo, el artículo es claro. Intencionalmente, sin autorización o excediendo la autorización que pueda tener sobre lo que es acceso a lo que vendrían siendo algún tipo de sistema. Así que sí, ¿verdad? Está clasificado como un delito. Luego tenemos acceso indebido a programas. Realmente cuando hablamos de sistemas es algo genérico, es bastante englobado. Luego ya si hablamos de software o datos, ya somos más específicos y ese es el artículo 5. Nos dice que a sabiendas y con la intención de usar cualquier dispositivo de TIC, acceder a parcial o totalmente a cualquier programa, a los datos almacenados en él con el propósito de apropiarse de ellos, cometer otro delito con estos, será sancionado de prisión de 2 a 4 años. Entonces acá ya tiene que ver precisamente con intrometerse con la información, con los datos propiamente. El otro nada más es el acceso a un sistema al cual ya sea que yo quiera violentarlo o que, digamos, me hayan dado permiso de estar en él, vea, pero no de estar accediendo desde cierto tipo de dispositivo, podría estar yo violentando la ley. Ese no, el artículo 5 no es tanto eso, sino más bien es los programas o datos, ¿verdad? Que puedan ser contenidos en algún tipo de programa. Entonces aquí prácticamente ya con estos dos artículos se está cubriendo las instituciones de gobierno, por ejemplo, de ser atacadas. Es decir, si a alguien se le ocurre atacar el sistema informático del Ministerio de Hacienda o de alguna entidad de gobierno, del Registro Natural de las Personas Naturales, del registro de las personas naturales del país, o cualquier otro de estos servicios que están en línea, donde las personas puedan accesar a lo que vendría siendo o algún sistema que resguarde información, meterme con los datos de un programa propiamente, ya estarían clasificados como delitos de acuerdo al artículo 4 y 5 de esta ley. Bien. Y claro, se nos dice, ¿cuál es la finalidad? Bueno, la finalidad es apropiarse de los datos, es decir, hacer como copias de la información o simplemente publicarlos, hacerlos públicos, también podría considerarse como un tipo de apropiación de los datos. Luego, el artículo 6 nos habla acerca de la interferencia del sistema informático. Y nos dice, el que intencionalmente y por cualquier medio interfiera o altere el funcionamiento de un sistema informático de forma temporal o permanente será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Se considerará agravada la interferencia o alteración si ésta recayera en programas o sistemas informáticos públicos o en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión y transporte de energía, de medios de transporte o de otros servicios públicos, o destinados a la prestación de servicios financieros. La sanción será de 3 a 6 años. Podemos ver de que este ya sería como una escalada en cuanto a los delitos anteriores, por eso la pena sube. Este considera que es interferir, es decir, debemos tener claro que una interferencia implica generar una especie de bloqueo, generar que el sistema no funcione correctamente, generar que quizás se sature o se sobresature. Y aquí cabe mencionar, ¿verdad?, de que estos casos ya se han dado en nuestro país.
Y no necesariamente ha sido porque alguien haya cometido algún delito en contra de los sistemas. Al contrario, es porque pues no dan abasto los servidores, ¿verdad?, de las instituciones públicas cuando comienzan a funcionar ciertas cosas. ¿Verdad? Así que es de comprender ahí también que no necesariamente porque se cayó algo, el portal de alguna página del gobierno o alguna página de algún servicio público está caído, no funciona, tiene que ver directamente con que han recibido un ataque. Eso ya son fallas incluso internas. Pero causar esas fallas, es decir, que un grupo de personas esté detrás de querer hacer ver mal, querer hacer que los servicios internos, digamos, del aparato público no funcionen de manera adecuada a nivel de la parte informática, estaría clasificado en eso, como una interferencia del sistema. Le decía ya, en los anteriores no está tan claro, pero en este sí. En los anteriores nos dejan entre líneas, ¿verdad? Como que lo que se está protegiendo aquí es la parte pública, pero también podría aplicar con la parte privada, porque recordemos que una empresa que haya sido atacada, digamos, a través de cualquiera de estos medios, o que se haya ido en contra de ella con un delito que, digamos, esté contemplado entre el artículo 4 y 5, pues puede hacer uso de esta ley, ¿verdad? Para acusar a alguien y defenderse de ese ataque, y sentar algún tipo de precedente para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, contra una empresa privada. Sin embargo, el artículo 6 es más claro, ya que nos dice, ok, la prisión de 3 a 5 años, ¿verdad? Es cualquiera que interfiera con el funcionamiento de un sistema privado, digámoslo de esa manera. Es decir, que pertenezca a una empresa del sector privado. Pero nos dice que esto se puede ver agravado cuando ese ataque, esa interferencia va directamente contra la parte pública, contra todo aquello. Y dice que más claramente con los servicios de salud, comunicaciones, transporte, energía, y incluye todo, ¿verdad? Los servicios en general. Pero es notable ver que está aquí incluso los servicios financieros. En otras palabras, este artículo 6 también estaría protegiendo a toda la banca electrónica en nuestro país. Pero ahí volvemos a la misma situación. ¿Ve? Hay algunos bancos, por ejemplo, que a veces presentan problemas. Hay uno en especial que muchos usuarios han estado quejando, ¿verdad? En los últimos meses, porque tienen muchos problemas a nivel de cuestiones de tarjetas, más que todo, pero no es porque estén siendo atacados, ¿verdad? Eso acaba de sacarlo, no es que se les haya ido encima un ataque de interferencia, es problema interno. Entonces hay que fijarnos bien, vea, porque a veces podríamos pensar que algo no está funcionando porque están siendo víctimas, quizás la empresa, la institución de algo, pero en ese caso no. Tendríamos situaciones en las cuales el mismo sistema ya por sí solo es el que se cae, pero eso podría a veces confundirse con una interferencia. También la alteración, ¿verdad? O hacerse pasar, digamos, por otro, también debería hacerlo así, como el caso de las clonaciones de páginas web. En cierto modo, eso también podría considerarse como una interferencia, de allá que lo que se está haciendo es alterar el funcionamiento normal de una página web o de un sitio web. Quizás con algún propósito de obtener información de sus usuarios o simplemente desprestigiar. Bueno, vamos ahora al artículo 7, ¿verdad? Este nos dice daños a sistemas informáticos. Nos dice que el que destruya, dañe, modifique, ejecute un programa o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inhabilite parcial o totalmente un sistema informático que utilice las TICs o componentes será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Bueno, aquí es curioso, ¿verdad? Porque incluyen muchas cosas, incluyen destruir, dañar. Pareciera que esos primeros verbos tienen más que ver con la parte física, con aquello de ir y literalmente quebrar, romper el equipo. Sin embargo,
podemos verlos aplicados también a términos de los datos, ¿vea? Como una destrucción de datos. Nos habla también de modificar, ejecutar programas que alteren lo que vendría siendo acá. Ya estamos hablando, por ejemplo, de instalar algún software posiblemente que sea como espía o algún tipo de software que sirva para como un bypass en donde pues todo lo que sale de un lado va quedando clonado en otro lado. Y nos dice pues que sería ya clasificado como un daño al sistema. Claro, esto por lo general quizás se aduce que es cuando el ataque viene interno, ¿no? Cuando se realiza desde la intranet y no desde el internet. La prisión igual de 3 a 5 años. Pero entonces podemos ver que las penas están variando entre los unos a los 6 años dependiendo de qué tan agravante sea. Pero ese artículo tiene una continuación y dice, si el delito previsto en ese artículo se cometiera de forma culposa o por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de las normas establecidas, se será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Es decir, aquí la persona puede aducir de que dañó el equipo, dañó el sistema, pero que lo hizo por ignorancia, vea que lo hizo actuando, digamos, de una forma negligente, o bien cuando hice impericia es que no conocía, ¿verdad?, cómo esto se operaba y pues lo arruiné, ¿verdad?, y se dañó. Ahora dice, si el delito en el artículo se cometiera en contra de cualquiera de los componentes de un sistema informático que utilicen las TICs, destinadas a servicios públicos o financieros que contengan información personal, confidencial, reservada, patrimonial, técnica propia de personas naturales o jurídicas, la sanción de prisión será de 3 a 6 años. En otras palabras, aquí ya le están subiendo un poquito el agravante en el hecho de que sea el aparataje público o nuevamente la parte financiera. Y es curioso destacar esto, ¿verdad? Porque quizás esto sea un término que, bueno, los abogados están acostumbrados, pero nosotros no. Cuando se habla de personas naturales y personas jurídicas, una persona natural es reconocida pues como la persona que tiene o portador de un DUI. Como personas naturales, nosotros podemos inscribirnos y podemos ser comerciantes individuales y tener una empresa quizás con un nombre diferente al nuestro, pero siendo nosotros un comerciante individual. Por otro lado, las personas jurídicas son las que están constituidas ante el Estado a través de una escritura de constitución. Son las sociedades anónimas, las uniones de personas, las sociedades ya sea de capital variable o las sociedades de responsabilidad limitada, las RL, todas se van ahí, ¿verdad? Todas esas son personas jurídicas. Entonces, en ese sentido, vuelve a tocarse el punto acá. Esa ley, aunque no lo dice expresamente, pero sirve para tanto la parte privada como la parte pública. Es decir, una empresa privada puede acogerse a esta ley para defenderse respecto de algún ataque que haya recibido o presentar una acusación formal en contra de alguien, pero como pueden ver, su principal énfasis está proteger la parte gubernamental y quizás del área privada, principalmente la parte financiera, porque no se nos olvide que en términos, por ejemplo, financieros, existe la Superintendencia del Sistema Financiero, que es la entidad encargada de velar el buen funcionamiento de todos los bancos, cooperativas de ahorro, casas de crédito de acá en nuestro país. Pero debemos estar conscientes que como es un tema delicado, es un tema ya que implica dinero de terceros, pues es por eso hacer el énfasis en esta parte, ¿verdad? De la ley, que no solo es lo público, sino también lo financiero, y lo financiero, pues, relativo a un rubro propiamente empresarial. Bueno, luego tenemos posesión de equipos, prestación de servicios para la vulneración de la seguridad. El que utilizando, dice, las TIC, posee, produzca, facilite, vende equipos, dispositivos, programas informáticos, contraseñas, códigos de acceso, con el propósito de vulnerar, eliminar ilegítimamente la seguridad de cualquier sistema informático
ofrezca o preste servicios destinados a cumplir los mismos fines para cometer cualquiera de los delitos establecidos en esta ley, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Bueno, este es como el candado. Es ponerle el candado al hecho de que, bueno, ¿qué tal si yo tengo el propósito de obtener información? Yo tengo el propósito de modificar información. Yo quiero eliminar algún registro de alguno de estos sitios de instituciones de gobierno o de alguna casa financiera, pero no lo voy a hacer yo. ¿Qué tal si contrato a un tercero, alguien que quizás sepa hacerlo, o que yo no quiera dejar rastro de que yo fui, que lo hago con otro y que me preste o me consiga o me dé algún tipo de acceso? Pues eso también estaría acá, ¿verdad? Es decir, no se vale ni hacerlo uno, ni buscar a otro, ¿verdad? Para que dé algún tipo de servicios que busquen precisamente vulnerar, que busquen entrometerse en lo que son datos, digamos, reservados, confidenciales. Así que podemos ver que sí, ¿verdad? En ese caso, pues le voy a decir a mi amigo que me haga el favor. Bueno, aunque sea su amigo y aunque él diga, no, yo no sabía que para eso lo quería, no estaba consciente que para eso no puede asumir demencia. Aquí está claro en el artículo 8. No se puede dar una especie de servicio o decir que yo te voy a ayudar o que yo te voy a prestar, que yo te voy a vender, vea, que yo te voy a dar cómo ingresar. También está penado, ¿verdad? Igual la pena de 3 a 5 años. Luego, el artículo 9 nos habla acerca de la violación de seguridad del sistema. Personas que sin poseer autorizaciones transgredan la seguridad en un sistema que esté protegido, ¿verdad? También tienen sanción de 3, esta sube, ya no va de uno, esta sube de 3 a 5 años. Y esta es precisamente ya sea que nos den permiso de accesar a cierta área o no. Dice, en igual incurres a un tercero, que de forma involuntaria ejecute un programa, mensaje o instrucciones. Esto es como, por ejemplo, cuando quizás algo se hace interno. Entonces, yo como empleado de un ministerio, de alguna parte pública, yo llevo un programa. De ahí yo como empleado lo instalo. Y yo estoy consciente que eso me lo han dado para poder sacar información de esa máquina. Entonces, allí yo estoy siendo un tercero. El otro es el que tiene como la parte intelectual, pero la parte material la voy a efectuar yo porque tengo acceso al lugar físicamente donde están los datos, o a la computadora o al servidor, sin necesidad de entrar desde afuera. Entonces, en ese sentido, también no puedo decir, ah, no, es que yo lo instalé sin querer, vean, yo no sabía que ese programa era para ello o que sucedía esto. Puesto que en instituciones gubernamentales, si yo voy a instalar un programa, tengo que pedirle primera autorización al jefe de la unidad de informática. No puedo venir e instalarlo solo porque quise. Tengo que haber pedido una autorización y obviamente el no pedir la autorización radica en un irrespeto total a la normativa y por ello verme involucrado en eso. Por eso dice que de forma involuntaria, porque o sea, yo puedo decir, es que yo no sabía que ese programa, a mí me habían dicho que era para esto y resultó haciendo otra cosa. Puedo asumir demencia, ¿verdad? Puedo decir, es que yo no sabía, pero aquí la ley dice, no importa si usted lo hizo voluntaria o involuntariamente. Si lo hizo, pues va a caer una sanción. Ahora, nos dice, no incurrirá en sanción alguna quien ejecute las conductas descritas en los artículos 8 y 9 de esta ley cuando con la autorización de la persona facultada se realicen acciones con el objeto de conducir pruebas técnicas o auditorías de funcionamiento de equipo, procesos o programa. Esto lo han incluido porque resulta que de vez en cuando necesitamos ver los niveles de seguridad, evaluar qué tan seguro es mi sistema. Entonces, si son para pruebas de seguridad, obviamente voy a contar con la autorización de superiores para poder ingresar algún tipo de software malicioso o algún tipo de código o alguna cosa, digamos, que sabemos que el propósito es infringir el acceso a la información, pero hay una autorización por un superior.
O sea, es una prueba autorizada. Y como lo dice acá, ¿verdad? Es una prueba técnica, puede ser una auditoría, que el propósito de estas, pues, es medir, ¿verdad? ¿Qué tan seguro es el sistema? Es decir, alguien puede imaginarse, bueno, ¿cómo voy a saber si mi sistema es seguro si nunca lo hemos puesto a prueba? Nunca hemos visto hasta dónde puede llegar el nivel de vulnerabilidad. Por esa razón es que lo permite tanto el artículo 8 como 9 de esta ley, siempre y cuando haya firmas y autorizaciones de los superiores. Bueno, hasta ahí sería el capítulo uno, ¿verdad? Que prácticamente son como una pequeña clasificación de los delitos y lo que vendría siendo sus consideraciones y sus sanciones prácticamente. Luego, ¿verdad? Se nos viene lo que es el capítulo 2. Ya es un poco más a profundidad la clasificación acá de los delitos. Tenemos el delito de estafa informática, como en el artículo 10. Y nos dice que es el que manipule, influye, ingreso, procesamiento, resultado de datos, que utilice las TIC, ya sea con datos falsos, incompletos, uso indebido de datos, programación, valiéndose de alguna operación informática o artificio tecnológico por cualquier otra acción que incida en el procesamiento de los datos del sistema de como resultado información falsa, incompleta o fraudulenta, con la cual procure o obtenga un beneficio patrimonial indebido para sí o bien para otro. Será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Bien, ya habíamos hablado de las estafas anteriormente, ¿verdad? Aunque en nuestro Código Penal las estafas están normadas, en lo que viene siendo esta ley, pues se exporta, por así decir, el término de estafa al área de la tecnología y se define como estafa informática precisamente cualquier tipo de engaño que queramos hacer obteniendo beneficio patrimonial, significa obteniendo un ingreso, ¿verdad? Obtener algún tipo de ingreso monetario o de algún otro tipo de forma de pago en donde engañamos a alguien, ¿verdad? Lo timamos y le decimos, mire, usted se va a ganar algo, va a tener esto, pero primero haga esto, o primero tiene que darme tanto adelantado, recibir ese dinero y nunca dar un servicio. Nos dice que es de 5 a 8 años, ¿verdad? Aquí ya se eleva un poquito más estas penas. Ese quizás sería uno de los delitos más complicados, ¿verdad? En el sentido de que tiene que ver precisamente con el hecho de embaucar a personas con su patrimonio, con su dinero. Dice, se sanciona con prisión y que si las conductas en el inciso anterior se cometieren bajo los siguientes presupuestos, dice en perjuicio de propiedades del Estado, contra sistemas bancarios y entidades financieras y cuando el autor sea un empleado encargado de administrar, dar soporte al sistema, red informática, telemática o en razón de sus funciones tenga acceso a dicho sistema, red, contenedores electrónicos, ópticos o bien magnéticos. En otras palabras, aquí volvemos a ver lo que hemos dicho. El énfasis de esta ley pareciera ser proteger más a la parte gubernamental, la parte del ejecutivo, por así decirlo, y sus diversas instancias o ministerios, y la parte del sistema financiero, ¿verdad? Eso como que vendría siendo el énfasis en esta ley, proteger siempre esas dos áreas. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa con empresas que puedan sufrir este tipo de ataques? Pero que no son empresas privadas, pero no son del área eh, financiera, por así decirlo. Bueno, por eso es que la ley nos dice es casi siempre un apartado. Nos dice si las conductas se cometieren bajo los siguientes presupuestos. Eso significa que aquí de 2 a 5 años. Esto es lo que abarca, digamos, a las empresas que están fuera de ser el Estado y fuera de ser del sistema financiero, pero se agrava de 5 a 8 si es en uno de estos casos. Y ojo con el tercero, porque el tercero nos dice que esto tiene que ser alguien interno. Por eso es que habíamos insistido al principio, aunque no lo parezca, pero en el tema de ciberseguridad siempre
precisa aquello de que alguien abre las puertas. ¿Quién es el que abrió las puertas? Entonces, la persona que abre las puertas es casi siempre el que va a salir más afectado en estas condenas, puesto que es mm, casi como el autor material, aunque no lo haya hecho él directamente. Pero es como que sabemos que los ladrones están afuera, ¿verdad? Y el que va a abrir la puerta y los deja entrar, en parte tiene culpa de que roben. Entonces, eso hace asumir, bueno, estaba de acuerdo quizás con ellos para dejarlos pasar. Por eso es que la ley se enfoca mucho en ese sentido, ¿verdad? En aquel que tuvo algo que ver. El siguiente delito es el fraude informático. Quizás aquí son dos términos que podemos confundirnos con estafa y fraude, que a veces los usamos como sinónimos, pero son cosas un poco diferentes. Bien. Nos dice que por medio del uso indebido de las TIC, valiéndose de manipulación de sistemas o cualquiera de sus componentes, información en ellos, consigue insertar instrucciones falsas o fraudulentas. Esa es la diferencia. En el anterior se refiere a una estafa informática, el apropiarme de dinero, apropiarme de algún patrimonio, significa que puede ser que me hayan dado un pago en especie. Y cuando decimos pago en especie es que yo pedí que, por ejemplo, me dieran, qué sé, un vehículo, que me diesen un terreno o algo por el estilo en forma de pago. En ese caso, cuando hablamos de fraude, no tiene que ver precisamente con venir y pedir algo monetario o algo que puedo obtener y sacar lucro. En el fraude, lo que nos dice el fraude es falsificar, falsificar información propiamente. Eso vendría siendo un fraude. Eh, ¿Qué nos dice que vayan a tener provecho para sí o para un tercero? ¿Qué significa esto? Bueno, con hacer algo falso, insertar información falsa, yo puedo dañar, por ejemplo, el prestigio de una empresa que sea mi competidora. Y entonces yo sacar partido o ventaja de hacer ver mal a cierta empresa o a cierta institución. De ahí decir, bueno, yo no tengo esos problemas. También, ¿verdad? Puede ser para lo que vendría siendo eh, que se contrata a alguien para hacer ese tipo de fraude, para hacer ver mal a otro. Y nos dice que es de 3 a 6 años, en este caso, la condena, ¿verdad? Va subiendo un poquito en este caso. Luego, el espionaje informático, ¿verdad? Que nos dice que esto tiene que ver con, pues, espiar. eh, Va de 5 a 8 años. Hay software, ¿verdad? Hay software espías que se pueden instalar en diversos dispositivos y a través de los cuales lo que vamos a obtener es información eh, de, digamos, de alguna persona que pueda tener un cargo importante. Por eso nos habla que si estas conductas fuesen para obtener beneficio, eh, poniéndose en peligro la seguridad del Estado, nuevamente las instituciones gubernamentales, daño a personas naturales o jurídicas, ya habíamos definido, persona natural es la persona común, ¿verdad? Que puede ser un empresario, bien lo hemos adelantado. Persona jurídica, pues ya se refiere a una sociedad o a un grupo de personas que han constituido una especie de sociedad para echar a andar un negocio. Nos habla de revelación de información reservada, confidencial. El secreto bancario, que ese es otro término legal, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que vendría siendo eh, esa confidencialidad que tiene el banco con sus clientes, de no revelar información privada, no revelar información de sus saldos o información sensible, ¿verdad? Del cliente. Y por eso podemos ver aquí que se eleva mucho más de 6 a 10 años en este caso. Bueno, nos faltan revisar algunas más, pero las vamos a dejar para la siguiente clase, es decir, la clase de mañana. Por el momento nos vamos a quedar hasta acá con el artículo 12, nos vamos a despedir y nos veríamos primero Dios el día de mañana. Hasta luego. Gracias. Igualmente, feliz tarde.